La historia comienza donde nuestro protagonista estaba frente a un dozo para hacerse fuerte. Inmediatamente después, el chico abrió la puerta y descubrió que los alumnos estaban practicando allí cuando el entrenador le preguntó si quería unirse, a lo que él lo negó y respondió que Dono Streaming ya no existía. Además, afirmó que no esperaba que respondiera y aclaró que era un hombre mayor. Y luego el entrenador pidió perdón y agregó que estaba practicando con sus hijos. Al escuchar esto, el chico le preguntó si no quería ser humillado delante de sus hijos, a lo que el entrenador negó y le mostró a su hijo menor. El entrenador le preguntó si le gustaría entrenar con ellos, a lo que respondió que era interesante y que lo haría. Inmediatamente después, el hombre se preguntó si sería difícil mantener a tantos niños y dijo que redujera el número de gargantas que alimentaba. Cuando comenzó la pelea entre el chico más joven del entrenador y el chico se preguntó cuál sería el mejor arte marcial cuando ambos oponentes pretendían asesinar por igual. Y luego le lanzó un puñetazo, pero el chico fue tan rápido que se protegió de su ataque. Inmediatamente después, el chico pensó que entre el boxeo, el karate, el judo, el taekwondo, estaba seguro de que no era una de esas artes marciales mixtas y añadió además que habían perdido su significado como arte marcial. Y eran solo un mero juego o, en el peor de los casos, un peaje de entretenimiento. Y luego el niño agarró su cabeza y lo arrojó de inmediato mientras pensaba que incluso si los artistas marciales quisieran matar, pero las técnicas de artes mixtas no les permitieron hacerlo y mencionó además que si tuviera que elegir una, definitivamente sería Shoshinkasu Shiryu Kenpo, que era un arte de matar legendario. La siguiente escena pasó a 15 años después, en una oficina donde alguien está escribiendo en su computadora portátil y exclamó que tenía razón y que estaría feliz de hacer algo de relaciones públicas en su tienda. Y el manual en el que estaban trabajando con el equipo de promoción de ventas estaría disponible a finales de ese mes, además de mencionar que lo enviarían cuando estuviera listo. Esa persona fue nombrada como Mitsuo Okamori, quien tenía 24 años, y se le asignó la denominación de producto de confitería o carbone, quien trabajaba en el departamento de planificación de producto. Luego, otro chico lo llamó y le preguntó si todavía estaba trabajando, a lo que él estuvo de acuerdo y respondió que ese día también tenía programado trabajar horas extras. El chico entonces le dijo que estaba trabajando demasiado y que su escritorio era diferente a los demás, y luego él lo negó y afirmó que todos eran iguales. Al escuchar esto, el chico se preguntó si era un estúpido de nacimiento y le dijo que por eso la gente le empujaba a trabajar, mientras Mitsuo luego le preguntaba qué había pasado, y él respondió que no importa qué, pero todos perderían el control si estuvieran haciendo lo suyo. Trabajo, y además le preguntó si facilitarle el trabajo no era la regla de oro. Inmediatamente después, Mitsuo le dio unos papeles y el chico le comentó que no iba a hacer eso y agregó que iba a esa hora y le preguntó si quería tomar una cerveza, a lo que él negó y respondió que no tenía sed y luego le extendió las gracias por su ayuda. Después de un rato, se preguntó sobre el manual de muestra y se preguntó dónde estaba, cuando recordó que lo había impreso. De repente, una chica gritó su nombre y le dijo que él también estaba allí ese día y luego le preguntó si estaba trabajando horas extras nuevamente. La niña se llamaba Kashiwa que tenía 22 años, y Mitsu le respondió que le quedaba una choza llena de trabajo por hacer y luego le preguntó si en qué estaba trabajando. Y luego, afirmó que estaba preparando un manual de ventas y un paquete de productos, examinando informes de investigación de mercado, planificando cursos de capacitación para nuevos vendedores y también estaba enviando formularios de solicitud a agencias de publicidad. Al escuchar esto, ella se preocupó un poco y le preguntó si él estaba haciendo todas esas cosas solo, a lo que él estuvo de acuerdo y le dijo que ella podía decir eso ya que le dejaban todo a él. Ella se preguntó si era totalmente una imposición y exclamó que si seguía trabajando así eventualmente lo iba a perder y luego él respondió que estaba bien y agregó que también trabajaba en casa. Luego le preguntó si eso era así y le sugirió que no se esforzara, y él respondió que lo sentía, pero había estado muy ocupado esos días porque quería poder hacer algo mucho más importante. Y después de escuchar esto, ella le preguntó si qué era eso. Luego él respondió que la estaba entrenando y le preguntó más si era aprendiz o no y después de eso, se sorprendió un poco, mientras ella le respondía que estaba bien y que estaba aprendiendo lo suficiente con solo estar a su lado. Y él le preguntó si era así. Y luego mencionó además que no dudara en pedir ayuda si tenía algún problema con el trabajo.
Luego, ella comentó que ya daba por terminado el día y le deseó buenas noches. Inmediatamente después, comenzó a trabajar nuevamente en su computadora portátil. Y después de un tiempo, afirmó que dormiría solo 5 minutos y luego se dio cuenta de que dormiría hasta la mañana si dormía a esa hora. Y luego cerró su computadora portátil y comentó que suponía que ese día también tendría que lidiar con eso en casa. Esperar. Si les encanta este vídeo, asegúrese de comentar, nos encanta porque así es como lo sé. Ahora, volviendo a la historia. La siguiente escena se desarrolló fuera de la oficina donde Mitsu caminaba de regreso a su casa y estaba cansado. Mientras se preguntaba si había presentado un informe ese día. Y luego se dio cuenta de que había sido trabajando demasiado y no podía recordar. Después de eso, su sitio fue a un parque y allí fue a sentarse en el banco. Luego dijo que no se podía evitar y que iba a revisarlo, y mientras sacaba los documentos de su bolso, todos cayeron al suelo. Y luego, mientras iba a recoger esos documentos, descubrió que algunos de los tipos estaban golpeando a un anciano. Y ese viejo pedía perdón y les pedía que no le golpearan la médula. Luego se preguntó si atacar a un hombre de mediana edad en ese día, una época en la que solo personas ignorantes y miopes harían tal cosa, y apostó a que su vida era mucho más fácil. Inmediatamente después su vista se posó en sus documentos y se dio cuenta de que tenía que presentar el informe. Y se preguntó si tendría que buscar otro lugar. Mientras se levantaba, alguien lo llamó y le preguntó si lo que estaba mirando y si los había visto o no, a lo que él negó y respondió que no había visto nada y que solo estaba tomando un descanso allí. Al escuchar esto, el tipo le preguntó si eso era así, y al segundo siguiente, le dio un puñetazo en la cara y le dijo que le diera su billetera y le vaciara los bolsillos. Luego él respondió que no tenía dinero y después de escuchar esto, el tipo se enojó tanto que le quitó la corbata y comentó que lo mataría. Justo después de que Mitsuo le preguntara si lo mataría y le dijera que no era tan fácil. Mientras le preguntaba qué estaba diciendo sobre matar gente y al momento siguiente, agarró la mano del tipo y lo hizo caer al suelo de inmediato. Como solo iba a golpearlo, le ordenó que escuchara y luego le dijo que iba a patear su quinta vértebra, lo que provocaría que al principio su respiración se volviera más difícil que después de un par de segundos. Los nervios de su sexta vértebra quedarían gravemente dañados y luego los músculos debajo de sus hombros se pondrían rígidos y perdería su capacidad de sentir y quedaría paralizado. Como mencionó además que después de todo eso, lo estrangularía hasta que muriera y ni siquiera podría reaccionar ya que moriría de dolor y miedo. Justo después de que uno de los tipos que estaba detrás exclamara que lo mataría, luego miró hacia atrás y descubrió que dos tipos tenían armas en sus manos. Y entonces uno de los chicos iba a atacarlo con su cuchillo por detrás y de repente Mitsuo se volvió hacia él y le puso el brazo en el hombro y luego le preguntó si tenía miedo de apuñalarse. En el impulso del momento, Mitsuo le dio una patada en la cara con tanta fuerza que se le dislocó la boca y le dijo que sostuviera el cuchillo plegable con las dos manos. De repente, otro tipo vino por detrás con su pistola paralizante, y mientras iba a atacarlo, Mitsuo lo agarró del brazo y le preguntó si realmente iba a matarlo con una pistola paralizante. Inmediatamente después, se dislocó el brazo y le dijo que si realmente quería hacer eso, al menos debería usar un teaser. Después de eso, el tipo lo llamó bastardo. Mientras Mitsuo sostenía su cabeza y colocaba su golpe frente a él, el tipo le preguntó si iba a matarlo, a lo que él respondió que debía esquivar los ataques con elegancia y atacar a los vertebrados con rigor. Ese era el camino. Después de escuchar esto, el chico se asustó tanto que se orinó en los pantalones. Y luego Mitsuo entró en sus recuerdos cuando era un adolescente y venció al tipo que era mucho mayor y más fuerte que, como luego recordó cuando su entrenador exclamó que era excelente. Y tener músculos robustos y movimientos flexibles en todas las fases de la pelea lo convertía en un luchador de nivel MMA y además agregaba que el poder no significaba nada cuando se enfrentaba a Soshinkazu Soryu. En él, como dijo su entrenador, ese era el tercero, y la próxima vez mataría a 10. A lo que Mitsuo le preguntó si podían hacerlo. Y luego respondió que por supuesto, y que los chicos también estarían involucrados. Después de eso, el entrenador comentó que matar a un luchador sería bastante fácil para él y le aconsejó que siguiera trabajando duro así, mencionando además que Mitsuo era el asesino más talentoso de su familia. Justo después, volvió a la realidad cuando sostenía la cabeza del tipo que intentó matarlo. Mitsuo tomó su bolso y le dijo que no lo iba a matar porque quería seguir siendo asalariado.
y le preguntó a otro chico si entendía que matar a alguien no era fácil. Añadió además que en su propio caso era más fácil que ser asalariado. Un Kimori Ruku, que era un asalariado de 24 años. Esta historia cuenta sobre el camino que recorrió como salarimán, y ese camino está cubierto de sangre. La escena comienza donde el protagonista estaba tomando una siesta en su escritorio y su café estaba a punto de caerse de su escritorio. La chica le preguntó a Kasuragi si enseñaba Sorinji Kenpo, a lo que él respondió que solo enseñaba a estudiantes de primaria y secundaria los fines de semana. Luego afirmó que se había unido al club Sorinji en la universidad. Después, él le dijo que allí conoció a su esposa y le preguntó si qué pasaba con ella, ya que algunos niños hacen eso como ejercicio, a lo que ella respondió que era agotador. Luego afirmó que hacer ejercicios aliviaba el estrés y le preguntó si el estilo de vida de Akamukri la estresaba, lo que ella luego negó y le dijo que no era así. Justo después, el codo del protagonista golpeó el café, lo que lo hizo caer, para luego despertarse inmediatamente y agarrar la botella de café con el pie. Cuando se dio cuenta de que se había quedado dormido y luego se levantó y pensó que debía lavarse la cara. En ese momento, Kasuragi le dijo que se veía cansado y que debería tomar un descanso en ese momento. Y luego Mitsuo le dio las gracias. El chico afirmó además que estaba claro que no se encontraba bien y que debería hacer algo de deporte. Luego comentó que estaba ocupado. Luego, ella afirmó además que parecía que hacía algunos deportes y además le preguntó si trabajaba con alguien más. A lo que respondió que normalmente se sentaba en casa y observaba al asalariado Hintaro. Al escuchar esto, afirmó que sonaba increíblemente aburrido. Y luego lo negó y respondió que fue sorprendentemente divertido. Explicó que fue un espectáculo profundo que le enseñó a ser un asalariado común y corriente y fue una gran experiencia de aprendizaje. Luego se preguntó acerca de su repentina emoción y el chico se dio cuenta de que estaba hablando del programa de televisión porque antes pensaba que era un anime. El tipo le preguntó además qué era eso, o si todo eso era exponer la injusticia en las empresas y luchar contra los patrones. Y luego Mitsuo respondió que era un programa de televisión sobre un asalariado común y corriente que intentaba lograr una asistencia perfecta. Luego, el tipo le preguntó dónde estaba la parte divertida y le dijo que, si lo sabía, iba a perder la cabeza si seguía encerrándose en casa y viendo todas esas cosas. Luego le preguntó si eso era así. Después de eso, el chico hizo una pose y le dijo que viniera a aprender Sorinji Kenpo y agregó que los tipos fuertes se volvieron populares entre las chicas. Como luego lo negó y afirmó que no había ninguna posibilidad para él. El tipo aclaró que era estúpido y afirmó que si se peleaba, moriría. Mientras que el protagonista le preguntó si eso iba a pasar. Y la niña también comentó que ella tampoco había visto nunca uno. Y entonces, el tipo levantó una pierna en el aire y preguntó si alguien borracho estaba a punto de darle una patada en el estómago de esa manera. Entonces, ¿qué haría? El protagonista se arrodilló y dijo que se agacharía así. Después de esto, ambos empezaron a reír. Y el tipo exclamó que era muy gracioso y dijo que le avisara cuando lo golpearan. A lo que él negó y respondió que no había manera. La siguiente escena pasó a una sala de exposición de juegos donde alguien exclamó que estaba golpeando al anciano. Y intervino un asalariado y se enojó. Entonces los chicos decidieron atacarlo con sus armas y esas cosas. Y de repente los venció a los tres. Les preguntó si lo había hecho bien. Luego de eso, les mostró una cápsula y les preguntó si por eso no habían venido antes de ese día y si no les había dicho que iba a haber un negocio importante de drogas. Mientras exclamaba que pensaba que esos tipos, las pandillas, eran más inteligentes y más fuertes que Yakuza. Y luego les preguntó si subestimaban ese mundo o lo subestimaban a él. Como comentó que el trato se había pospuesto por culpa de ellos. Como si los atraparan, serían ejecutados. Entonces uno de los chicos declaró que no era normal y que nadie podía ganarle, mencionando además que tuvo mucha suerte. Al escuchar esto, el tipo levantó la pierna y puso el pie muy cerca de su cara. Y luego respondió que tenía miedo y le preguntó si eso significaba que ni siquiera el ex campeón junior de kickboxing podría ganarle. Ese tipo se llamaba Eada Kenshin, quien tenía 24 años y era ex campeón juvenil de kickboxing. El tipo preguntó si esos muchachos habían tenido mala suerte ese día o no y después de eso, uno de esos tipos dijo que se arrepentía muchas veces. Entonces Seota preguntó si esos tipos hablaban en serio y le dijo que dejara de decir esa mierda.
Luego le preguntó si Saloriman en serio intentó matarlo. Esa fue su pregunta. Y luego el tipo respondió que por supuesto. Y agregó que se golpeó la garganta con su pistola paralizante pero no pasó nada. Después de escucharlo, Ayota le preguntó qué quería decir con no pasó nada y le preguntó si faltaba porque tenía miedo de tener razón. Mientras el tipo exclamaba que decía la verdad, luego otro comentó que tenía razón, pues también quería matarlo a puñaladas pero no pasó nada. Después, Ayada declaró que debía ser un artista marcial, y después de escucharlo, uno de esos tipos preguntó sobre el artista marcial, a lo que respondió que atacaron pero no pasó nada y eso era algo que no veían a menudo en las artes marciales. Deportes artísticos. Agregó además que era un movimiento de esquiva básico en las artes marciales chinas, ya que luego mencionó que en ese movimiento la persona fijaba su pelvis primero, y luego movía su pecho y cabeza paralelamente al mismo tiempo. Además de mencionar que aunque el movimiento parecía fácil, era difícil de dominar y si alguien pudiera dominarlo, entonces estuvo seguro de que incluso los profesionales serían iguales a ellos. Al escuchar esto, uno de los chicos exclamó que no sabía mucho, pero incluso si ese tipo era un artista marcial como dijo, entonces estuvo seguro de que Ayata se daría cuenta de sus movimientos y lo golpearía. Inmediatamente después, Ayata le dio una patada en la cara de inmediato. La sangre salió de su nariz, y dijo que de repente el chico había cambiado su idea sobre su fuerza, para luego comentar además que no era que lo perdonara, pero estaba interesado. La altura de Ayata era de 188 centímetros, mientras que la longitud de sus piernas era de alrededor de 92 centímetros y su número de patadas era de 3 por segundo. Luego comentó que clavaría a su oponente en el suelo y atraparía a ese tipo en lugar de a ellos. La siguiente escena luego cambió y nuestro protagonista caminaba por las calles cuando salía de su oficina. Después de un rato, descubrió que Kasuragi estaba llamando a su teléfono y luego respondió la llamada y Kasuragi le dijo que trabajó duro ese día y después de escucharlo, el protagonista le preguntó si qué le pasaba, a lo que él respondió que lo sentía porque estaba de camino a casa y necesitaba algunos documentos importantes, con urgencia. Además, le preguntó sobre la planificación de los chips de fresa que se lanzaron el año pasado, si los tuviera, a lo que estuvo de acuerdo y respondió que estaba en su PC. Luego le preguntó si podía enviárselo inmediatamente en ese momento. Después de eso, Masuo le preguntó si quería esos documentos de inmediato, a lo que él accedió y respondió si podía enviárselos en 30 minutos. Al escuchar esto, le preguntó si hablaba en serio y luego exclamó que no había cafés ni parques cerca y que correría a casa. Kasuragi le preguntó si podía hacerlo en 30 minutos, a lo que él respondió que si realmente corría, entonces podría hacerlo. Después de eso, Kasuragi le pidió perdón y le preguntó si podía correr, y luego aceptó. El protagonista afirmó que era inútil ya que tenía que correr, y de repente alguien lo llamó y se dio cuenta de que eran esos tipos que anteriormente intentaron matarlo en el parque. Inmediatamente después, uno de los muchachos pidió perdón por detenerlo, y luego otro lo aclaró como un salarimán. El chico le preguntó además si recordaba lo que pasó ayer, a lo que él respondió que en ese momento debería ser él quien preguntara. Y entonces uno de los chicos le preguntó si estaba intentando ser genial. Y luego otro chico le preguntó si él era el chico, y el chico estuvo de acuerdo y dijo que era él. Y luego Eota se acercó a él y se preguntó si era como si no quisiera pelear, más importante aún, su cuerpo estaba débil y no era apto para pelear. Y luego le preguntó a su amigo si realmente fue él quien venció a esos tres, a lo que estuvo de acuerdo y le dijo que se ocupara de él. Luego, Eota se puso en posición de pelear con él, ya que pensó que de repente se interesó. Y luego le pidió perdón al protagonista porque le daría una paliza. Y agregó además que por su culpa esos tres muchachos no vinieron a trabajar antes de ese día. Y luego Mitsuo dijo que no lo había entendido y preguntó más si ayer les mostró misericordia a esos tipos. Además de mencionar que tal vez podría descubrirlo después de matarlos. Al escuchar esto, Eota pensó en su mente que lo entendió justo en ese momento en que el protagonista se convirtió en una persona completamente diferente. Y ese fue el tipo que golpeó a esos tres. Le dijo que había tenido bastante mala suerte ese día, a lo que Mitsuo le preguntó si qué quería decir con mala suerte. Y justo después, Eota intentó darle una patada en la cara, pero el protagonista fue tan rápido que se protegió de su ataque, y le hizo caer al suelo tirando de su otra pierna. Como Mitsuo luego declaró que no lo entendió y que lo habría matado si fuera necesario.
Y eso no fue cuestión de suerte, ya que podía patear su columna vertebral. Después de escuchar esto, Eota se asustó mucho y le preguntó qué quería decir, a lo que él respondió que solo estaba bromeando, ya que era un salaryman. Y agregó que ese día él mismo tuvo mucha mala suerte, y que realmente afortunado. Después de eso, mencionó además que había dejado de matar gente, y luego se dio cuenta de que se estaba haciendo tarde, por lo que comenzó a correr hacia su casa. Mientras el protagonista se peleaba con Hayata, alguien grabó su vídeo y lo publicó en sus redes sociales. En muy poco tiempo, la publicación obtuvo muchos me gusta y comentarios, ya que la gente quedó asombrada al ver sus movimientos. E incluso algunos lo matizaron como el más fuerte de la zona. Sin embargo, solo hubo una persona que descubrió la verdad, fue Akaraka. Mientras esa persona miraba ese vídeo, se dio cuenta de que era un compañero y luego se preguntó si el tipo que solía hacer ese movimiento no era un artista marcial. Poco después, rompió la pantalla de su teléfono con solo usar su pulgar. Después de un tiempo, dos boxeadores más descubrieron la verdad, ya que uno le preguntó a otro si ese era Nikki. Y luego él estuvo de acuerdo y respondió que todavía no era demasiado tarde. Desde entonces, la comprensión comenzó a extenderse cada vez más entre los artistas marciales. Como el joven en ese vídeo no era un maestro común y corriente, era la encarnación del notorio Shoshinkasu Shiryu. Shoshinkasu Shiryu era una técnica de matar que se había practicado durante siglos en la familia Akamori, conocida como la familia sangrienta. Y en su núcleo se encontraban técnicas ofensivas que estaban más allá de las habilidades humanas y técnicas ofensivas que se centraban en destruir las vértebras cervicales. Muchos padres, maestros, amigos habían sido asesinados por esto, y esa enseñanza de la oscuridad era el enemigo jurado de muchos artistas marciales, y además, ya había cientos de ellos. Posteriormente, alguien mostró el vídeo desde su teléfono y afirmó que Shoshinkasu Shiryu y la familia Kamori, a pesar de ser enemigos jurados de muchos artistas marciales, habían podido ocultarse hasta ese momento. Y añadió además que hubo algunos testigos turbios de sus actos. Pero ese tipo era diferente, y en ese momento, ese tipo estaba en algún lugar entre la multitud, caminando por las calles. Después de escuchar todo esto, todas las personas que estaban reunidas en la sala se asustaron un poco. Y luego el tipo que les contó todo rompió su teléfono con su única mano y lo declaró como un comienzo. Deben vengar a sus antepasados. El sexto hijo había sido encontrado por unos malos, y ese día, el protagonista tuvo mucha mala suerte. La escena se abre cuando alguien exclama que se volvió viral mientras veía el vídeo del protagonista peleando con Hayata. El tipo que estaba a su lado sirvió cerveza en un vaso y preguntó si fue él quien grabó ese vídeo. Agregó que el vídeo se volvió viral, a lo que el protagonista respondió que si caminaba por las calles tal vez viera algo interesante, y lo único que tenía que hacer era apuntar su cámara y tada. Después de eso, el chico afirmó que era genial y preguntó si alguien de la televisión había venido a entrevistarlo. El protagonista respondió que sí vino alguien, pero rechazó la oferta porque no le ofrecían dinero. Justo después, encontró otro DM en su teléfono y le dijo al chico que le diera un respiro. Luego, el chico le preguntó si era famoso en ese momento o no. Mientras leía el mensaje, respondió que seguían pidiendo más información. De repente, se sorprendió por completo cuando el mensaje mencionaba que le pagarían 20 millones de yenes. La siguiente escena pasó al día siguiente en Carbone, en el café del primer piso. El protagonista, sentado con Kashiwa, afirmó que haría una presentación sobre el nuevo producto. Si hacían alguna pregunta, ella debía tomar nota de ella. Ella respondió que lo entendió. Además, exclamó que eso fue todo por esa reunión de la tarde y se disculpó por dejarle siempre la parte de nada. Ella lo negó y respondió que estaba aprendiendo muchas cosas nuevas. Después de eso, ella le deseó buena suerte con su presentación y él también le deseó buena suerte a ella. Él le dijo que si tenía alguna idea, podía compartirla con él. Ella respondió que no podía y él le preguntó si había algo más que no entendía hasta el momento. Mientras pensaba, de repente escuchó a alguien preguntarle a otra persona si había visto las noticias recientes. La otra persona estuvo de acuerdo y afirmó haberlo visto. Además preguntó si se refería al hombre que atacó a un policía durante un interrogatorio con un cuchillo. Ellos estuvieron de acuerdo y exclamaron que estaba cerca, y sorprendentemente, el sospechoso estaba huyendo. Al rato, otro empleado preguntó a otra persona si alguien fue asesinado ese día, a lo que el tipo asintió,
y el protagonista afirmó que estaba mintiendo. Justo después, Mitsuo miró el documento para saber sobre los participantes de ese día, y luego le preguntó si no estaba asustado por lo que esos empleados acababan de decir en ese momento. Y él respondió, ¿por qué tendría miedo? Luego le preguntó si no lo haría, ya que la gente normalmente se asustaba cuando había un incidente cerca y el sospechoso estaba huyendo. Y luego pensó que no era bueno ya que había pasado un tiempo desde que había perdido los sentimientos. Después de eso, él exclamó que generalmente se asustaba y que simplemente estaba distraído. Y ella luego respondió que él estaba trabajando demasiado y agregó que tenía miedo de volver a casa cada vez que escuchaba cosas así. Y luego él comentó que podía ver eso y le preguntó qué tal si caminaba con ella hasta la estación cerca de la oficina, ya que era solo una caminata de 10 minutos, a lo que ella respondió que no le parecía buena idea. Pues luego exclamó que ese día contrataban a Salariman Ginteru en CS, para que llegara a casa a tiempo. Y luego ella le preguntó si estaba seguro y le preguntó si estaba hablando de nuevo sobre ese programa. Inmediatamente después, afirmó que a menudo se sentaban juntos en el café, por lo que también podían irse a casa juntos, como amantes. Después de escuchar esto, ella lo negó y comentó que él decía ese tipo de cosas para bromear si sabía, ya que normalmente la gente no decía cosas así, y luego él le preguntó si era así y le pidió perdón. Se dio cuenta de que no podía entenderse a sí mismo ese día y que necesitaba actuar con normalidad, ya que ella luego lo aclaró como un tonto y divertido. Después de eso, le preguntó si eso era así y se preguntó si era un tonto, y luego volvió a pedirle perdón, ya que a veces solía decir cosas raras. Justo después, alguien puso su mano sobre su cabeza y dijo que ella tenía razón. Cuando el protagonista se dio cuenta de que él era Kasuragi, y Kazuha le dio las gracias por el trabajo. Después, Kasuragi comentó que Akamori había estado trabajando muy duro desde que empezó a trabajar allí, pero a veces se volvía un cabeza hueca y se quedaba estupefacto como todo el mundo. Y por eso sería mejor que se acostumbrara y añadió que cuando Akamori se unió por primera vez a la empresa, era peor. Luego respondió que estaba bien. Después de eso, ella dijo que quería escucharlo, y Kasuragi exclamó eso en el pasado. Cuando el protagonista se acercó a él e iba a contarle algo sobre Satou, pero sin siquiera escucharlo adecuadamente, Kasuragi declaró que se tomó un día libre y supuso que su padre falleció. Y entonces Mitsuo empezó a escribir algo en su diario, y se preguntó si estaba tomando nota, y luego dijo que podría tomarse un día libre cuando sus padres fallecieran. Al escuchar esto, Kasuragi se enojó mucho, y luego exclamó si sabía lo que era tomarse un día libre por luto, a lo que luego el protagonista respondió si sabía qué. Más tarde, Kasuragi le preguntó si era un cabeza hueca o no, y luego Kazuha le preguntó qué quería decir con cabeza hueca, y luego declaró que incluso los estudiantes sabían sobre eso. Justo después, Mitsuo negó sus dichos y afirmó que con todo su respeto, no creía que ese fuera el equivocado allí porque no enseñaban algo así en la universidad. Y después de escucharlo, Kasuragi le preguntó si eso era así. La siguiente escena luego pasó a la estación de metro donde Kashiwa le dijo al protagonista que trabajó duro ese día, a lo que él respondió que ella también. Cuando ella se fue, miró a su alrededor y vio que allí se encontraban varios policías. Luego contempló que había aumentado la seguridad y además se preguntó si ese tipo de incidentes no eran normales. Pensó en su mente que había aprendido mucho en los últimos años, pero aún había algunas cosas que no sabía y agregó que no guardaba rencor, sino por eso. Realmente odiaba a su padre. Posteriormente, entró en sus recuerdos cuando su padre le preguntó a qué se refería y si quería dejar de matar gente, ya que eso no sonaba propio de él y eso significaba perder la razón misma de su existencia. Su padre le preguntó además qué lo llevó a ese conflicto interno y comentó que solo tenía 16 años, y supuso que no podía soportar la carga de matar a 1000 artistas marciales. Y entonces el protagonista respondió que no era eso, ya que algo así no sería un problema para él por la forma en que lo crió. Pero cada vez que mataba a alguien, sentía como si una parte de sí mismo se desvaneciera. Su padre luego le preguntó si se sentía vacío o podría estar débil y agregó que aparentemente antes del partido de ese día decidió su destino. Luego, su padre le dijo que dejara el dojo y se integrara a vivir en la sociedad, mientras que el protagonista le preguntó si no se iba a oponer, a lo que él respondió que no le importaba, mencionando además que no podía escapar de la lucha interminable que estaba destinada a su familia. Justo después,
Volvió a la realidad y se preguntó que ciertamente viviría una vida normal como una persona normal y seguiría viviendo así. Mientras estaba en el metro, alguien sacó el cuchillo de su manga y de repente el tipo atacó su cuello con ese cuchillo por detrás. Inmediatamente después, la sangre comenzó a salir del cuello del protagonista cuando el chico comentó que lo encontró. Y entonces la gente dentro del vagón del metro empezó a gritar que alguien había sido apuñalado y que debían alejarse y llamar a la policía. El tipo entonces le dijo que lo habían estado persiguiendo, pero que él fue el primero. Y además le preguntó si recordaba que mató a su padre hace 3 años, y luego su madre se ahorcó si se acordaba. Y luego agregó que todo era su culpa. El tipo mencionó además que por eso había decidido matarlo definitivamente con sus propias manos, porque había hecho una promesa. Inmediatamente después, el tipo le preguntó si eso le dolía. Y luego se dio cuenta de que había matado a otro hombre mientras el protagonista estaba detrás de él. Luego su vista se dirigió a su bolso y luego recordó que él era el tipo que venció a esos 3 tipos anteriormente. Después de eso, le preguntó si él podía ser esa persona, y luego intentó atacarlo también con su cuchillo. Pero el protagonista se protegió con sus movimientos locos y lo golpeó tan fuerte que luego le dijo que no hiciera ese tipo de cosas en su pase de computadora. Cuando Mitsuo preguntó si era agotador, el protagonista respondió que lo sabía. Mientras el cuchillo del tipo llegaba hacia él por el aire, afirmó además que, si lo sabía, era solo un salaryman. Y luego las personas que estaban presentes en ese vagón quedaron completamente sorprendidas y confundidas al ver todo ese incidente, y preguntaron si que fue eso en ese momento o si fue real. Entonces alguien exclamó que era demasiado peligroso, y entonces el protagonista contempló que era bueno, ya que no creía que sus compañeros estuvieran allí, y estaba realmente preocupado. Además, pensó que la siguiente estación era solo de ida, y que tomaría alrededor de 3 horas hasta que solucionaran el problema, y agregó que si las cosas seguían así, se perdería el episodio 7 de Gintero. La siguiente escena luego se trasladó a la estación de metro donde un inspector de policía preguntó a alguien si ese pasajero había atacado a alguien, a lo que el hombre accedió y respondió que lo derribó en un instante. El inspector le preguntó además si había notado quién y dónde estaba esa persona en ese momento, a lo que él respondió que era como si tuviera prisa y se hubiera ido a algún lado. Más tarde, el protagonista bajaba las escaleras y quiso tomar un taxi porque se estaba cansando y no podía matar gente. Entonces se dio cuenta de que le faltaba uno de los botones de su camisa. Después se preguntó cuánta más mala suerte podría tener ese día. Entonces alguien exclamó que todavía no era demasiado tarde y además le dijo a su grupo que era su chico y que él era un Akamori. Al escuchar esto, uno de los chicos comentó que parecía que valía 20 millones de yenes. Y luego el chico les ordenó que lo siguieran, a lo que todos estuvieron de acuerdo. Luego, uno de los chicos le preguntó a otro si podían vencer al enemigo de sus antepasados. Y luego el otro tipo respondió que creía que podía y afirmó además que incluso si el tiempo hubiera pasado, la familia Kamori seguiría siendo conocida por su Soshinkasu Shiryu, y para detenerlo, debía actuar de primera clase. El hombre de las gafas redondas se centró en el 6.º hijo, y además exclamó que no se preocupara porque, después de todo, era un ex profesional. La escena comienza en la oficina donde Kashiwa estaba tratando de preparar su hoja de respuestas y se preguntó qué debía hacer ya que no se le ocurría nada. Entonces, el protagonista se acercó a ella y le deseó los buenos días. Parecía que Koai estaba teniendo problemas, pero su superior llegó justo a tiempo. Luego le preguntó si estaba buscando ideas para la reunión, a lo que ella estuvo de acuerdo y respondió que no sabía sobre qué escribir. Luego respondió que cualquier cosa funcionaría siempre que la novedad estuviera a la vanguardia, y que un boceto o una foto no importaban, ya que ambos funcionarían. Además, le preguntó si quería ver su hoja de ideas como referencia, a lo que ella estuvo de acuerdo y se preguntó si no lo sabía. Después de mirar su hoja de ideas, exclamó que era asombrosa y muy ordenada. Pero de repente su vista se dirigió a uno de sus bocetos, que aclaró que le parecía aterrador. Luego de eso, la protagonista le preguntó cómo estaba y si estaba fresco. Luego ella respondió que era fresco y le preguntó qué era y si podían hacer comida con forma de animal, mencionando además que se refería a si los datos decían que era un 85% calvo. Inmediatamente después, Kasuragi llegó allí y el protagonista le deseó buenos días. Luego le preguntó si había visto las noticias, y Mitsuo le preguntó si estaba hablando de qué noticias.
Respondió que había salido en las noticias en todos los canales desde antes de ese día y agregó que alguien fue atacado en un tren. Y fue justo allí donde murió la persona que fue atacada. Después de escuchar esto, Kashiwa se sorprendió por completo y dijo que estaba bien y que le iba a preguntar a Mitsuo sobre eso ya que él estaba en el tren en ese momento. Y luego lo negó y contempló que no esperaba que eso fuera tan grave. Y luego lo negó en su mente y lo aclaró como normal. Luego de eso, le preguntó si ella estaba hablando de eso y agregó que si estaba en lo cierto entonces sucedió en el tren que iba detrás de él. Como luego exclamó que lo había visto en internet y si recordaba bien. Entonces ese tipo dejó al atacante medio muerto. Y luego de escucharlo, el protagonista se enojó un poco y afirmó que no tenía idea de lo que ella decía. Luego comentó que fue publicado con ese título, y Kasuragi afirmó que era correcto. Luego, exclamó que estaba en internet, y Mitsuo luego preguntó si era un vídeo. Y luego el tipo sacó su teléfono y les mostró el vídeo. Cuando Kashiwa le preguntó qué había en el vídeo a continuación, respondió que se titulaba El salaryman más fuerte y agregó que probablemente eran la misma persona. Inmediatamente después, Kasuragi les dijo que vieran eso también. Y luego respondió que no le gustaba ver cosas violentas y luego exclamó que no había nada en eso y que iba a reproducirlo. La siguiente escena luego pasó a un lugar donde algunos de los chicos estaban tirados en el suelo y salía sangre de sus cuerpos. Entonces alguien dijo que era muy molesto y agregó que no había manera de que esos delincuentes pretendieran ser uno de ellos, pero seguían haciendo lo que querían. El otro tipo luego dijo que la parte más molesta fue que el vídeo de él siendo golpeado por el salaryman se estaba volviendo viral. Y añadió además que él era la razón por la que fueron subestimados. Y luego el chico le preguntó si se estaba burlando de él. Y luego lo tachó de estúpido y respondió que solo estaba preocupado por él. Después de eso, le dio un arma. Y luego exclamó que era una Walther PPS. Luego afirmó además que si la falta de respeto fue suficiente para que se suicidara como un mal prematuro. Y le dijo al ex campeón junior de kickboxing que necesitaba deshacerse de su gran orgullo. Después de un rato, el tipo arrojó el arma al suelo y le dijo que no se metiera con él porque también lo iba a matar. Luego le respondió a Eota que ya era suficiente. Entonces alguien dijo que era demasiado engreído y mencionó además que él y sus imbéciles del hangar no eran más que insectos. Luego, el tipo le preguntó qué quería de repente y si despidió a Sonoji por su trasero vago. A lo que él respondió que era hilarante incluso para esos bastardos del hangar a quienes un salaryman les dio una palmada en el trasero. Alguien exclamó que, si fuera él, se suicidaría. Y después de eso, todos los chicos que estaban allí reunidos comenzaron a reírse, enojando a ese tipo. Posteriormente le preguntó si eso era una incitación y de ser así, no contó en qué se encontraba. Además le preguntó si había venido hasta allí solo para meterse con ellos. Como luego dijo que se calmaran y afirmó que tenían las manos atadas por culpa de la ley antiboreocuteana, mencionando que iban a necesitar su ayuda en el futuro. Después, alguien exclamó que le estaba agradecido mientras se reía mucho de ese vídeo. Inmediatamente después, uno de los chicos puso su mano sobre la cabeza de Ayata y dijo que le agradecía y le decía que fuera feliz. Luego respondió con voz seria que ese día tuvo mucha mala suerte. Y después de escucharlo, el chico le preguntó qué acababa de decir. En el segundo siguiente, Eota le dio una patada en la cara con tanta fuerza que le salió sangre de la boca y le preguntó si todos habían venido por ahí para morir. Y mientras sacaba su arma del abrigo, Eota lo pateó tantas veces y declaró que no se metiera con él. De repente, otro tipo con gafas levantó la pierna de Eota con la mano y le colocó un bolígrafo en el cuello. Luego se rió y afirmó que no creía que usaría una patada frontal en una pelea real y agregó que era lo que se esperaba de un pateador experimentado. Luego comentó además que sus pies eran como un arma que no usaba y tuvo que decir que era un aficionado. Después, el tipo presionó el botón de su bolígrafo para que la punta del bolígrafo pudiera lastimarle el cuello y le dijo que usara todo lo que tenía. Eota se preguntó qué era eso cuando se dio cuenta de que dio un paso adelante sin dejarse intimidar por la patada frontal. En un caso, bloqueó sus pies y apuntó con un bolígrafo a su garganta. Justo después, Eota se asustó y pensó en su mente que era imposible mientras leía sus movimientos y reaccionaba instantáneamente a ellos también. Después, alguien exclamó que se detuviera allí, y luego otro chico afirmó que como se conocían debían hablar del negocio. Un tipo declaró que tenía un trabajo
que el Salaraman que golpeó a Eada era miembro de una familia que alguna vez fue su enemigo jurado, y que lo conocía. Tenían su propio honor que proteger, pero él dijo que no tomaran represalias ya que el joven líder les ordenó que se ocuparan de ello. Mencionó además que el tipo que llevaba gafas era un caballero allí, y era el asesino a sueldo privado de Onyugami, y su nombre era Gumaku Himata. Beata se preguntó si era un sicario, y otro tipo pensó que era un hombre común y corriente, o si ese tipo era realmente un sicario. Después de eso, Gumakuji comentó que tenía que irse en ese momento, y que era solo un alias, pero esperaba que pudieran volver a encontrarse. La siguiente escena luego cambió cuando alguien estaba viendo el vídeo del protagonista y luego preguntó cómo era eso. Kashiwa quedó atónita mientras miraba ese vídeo. Y luego Kasuragi preguntó si eso era peligroso y agregó que no podía ver su rostro, pero que probablemente era joven. Después, les preguntó si eso era realmente peligroso o si se trataba de un vídeo impactante. Mitsuo entonces estuvo de acuerdo y pensó en su mente que tenía un mal presentimiento sobre eso. Y tal vez el tema no debería ser un chocolate con forma de águila calva. La escena comienza donde se colocó un documento de apartamentos sobre la mesa, y alguien exclamó que el protagonista trabajaba como fabricante de dulces en Carbone y vivía en casas de niños, mencionando además que la seguridad era estricta y se desconocía el número del apartamento. El chico comentó además que ya había pasado una semana y le preguntó sobre el plan que discutieron en el trabajo. Luego respondió disculpándolo, ya que aparentemente el protagonista había estado actuando más cauteloso últimamente. Añadió además que podría haber sentido que lo habían atacado. Otro chico le preguntó si estaba inventando cosas, a lo que él negó y respondió que estaban completamente preparados para la guerra. De repente, alguien le puso el arma en la cabeza y exclamó que había pagado una fortuna por eso y que las mafias extranjeras lo buscaban. Yumakuji luego respondió que si seguía bromeando y sin siquiera escucharlo, el tipo le dispararía en la cabeza. Pero antes de presionar el gatillo, Yumakuji apuntó con el bolígrafo que tenía en la mano y lo golpeó con tanta fuerza. Inmediatamente después, se dislocó la muñeca y lo hizo caer al suelo y luego afirmó que si sus enemigos fueran tan débiles, entonces no tendría ningún problema. Mientras exclamaba además que no importa cuán cauteloso fuera, habría momentos en los que tendría que bajar la guardia. Entonces otro chico le preguntó qué pensaba y él respondió que el protagonista estaría muerto en 3 horas. La siguiente escena luego pasó a la oficina donde Kasuragi dijo que lo detuviéramos, ya que era bueno para ella y él hablaba en serio. Además, le dijo que a Chan le fue muy bien en la reunión. Luego ella respondió que simplemente tuvo suerte, a lo que él lo negó y comentó que era increíble y que se había unido a la reunión de planificación por primera vez. Después de eso, le preguntó al protagonista si el desastre era un chocolate con forma de águila calva, y mencionó además que lo estaba asustando y que era tan frustrante que solo necesitaba una idea más. Entonces Mitsuo negó y respondió que ya no le quedaban ideas por encontrar, mientras el protagonista le preguntaba si no era nueva, ya que nadie había diseñado nunca un chocolate con forma de águila calva. A lo que Kasuragi respondió que no había manera de que alguien hiciera eso, ya que eran pájaros devoradores de cadáveres. Luego, exclamó que, aparte del hecho de que no había ningún defecto, Mitsuo respondió que ese era el caso. Justo después, Kashiwa comentó que le gustaba la idea de Akamori y él dijo que se preguntaba si las galletas de cucarachas serían mejores. Luego le preguntó qué tal si dejaban de ser los ideadores. De repente, alguien gritó su nombre y afirmó que la entrevista de la que hablaron antes de ese día. Entonces el protagonista le preguntó si eran las 2 de la tarde. Metro. Si tenía razón. Después, Kashiwa preguntó sobre la entrevista, a lo que respondió que se trataba de un artículo que trataría sobre los formadores responsables de los nuevos graduados o algo así. Después de escucharlo, ella quedó muy asombrada y le deseó buena suerte y él respondió que era solo una entrevista. Inmediatamente después, Kasuragi gritó su nombre y dijo que no olvidara mencionar el chocolate con forma de águila calva. Y luego Kashiwa se enfureció con él. Al rato, el protagonista entró a una habitación y preguntó cuánto tiempo tardaría eso. A lo que otro chico respondió que si procedían sin ningún problema, entonces 10 minutos serían suficientes. Mitsuo luego le preguntó si eso era así, y el chico se preguntó si un Akamori llamado Rokyo lo hacía reír, y luego declaró que comenzaría la reunión. Mientras ese tipo se iba a sentar en la silla, se preguntó que todos pensaban que eran profesionales en sus propios trabajos,
Y aunque era un asesino legendario, ¿alguna vez había sentido alguna emoción por ello? Con solo secuestrar a uno de los empleados, fue posible robar sus tarjetas de acceso y obtener acceso a toda su infraestructura, incluidos sus datos confidenciales. Añadió además que fue fácil. Después de eso, el chico le preguntó al protagonista si podía contarle algo que hubiera notado mientras entrenaba a nuevos graduados. Y luego aceptó, mientras el chico reflexionaba que una técnica que sobrepasaba los límites humanos era el Shoshin-Kasu Shoryukenpo. Y dicho esto, en términos de la dificultad de un asesinato, añadió que, como mucho, matar no era un problema. Pero la parte crucial fue la ejecución de la técnica. Contempló que, y considerando las consecuencias del asesinato, ser visto por alguien allí sería un inconveniente y, por lo tanto, lo atacaría astutamente desde abajo y lo acabaría con ese cuchillo que estaba atado a su zapato. Después, pensó que tenía una toxicidad de más de 70 veces mayor que la del veneno del pez globo, y si se inyectaba palitoxina en la pierna de alguien, mataría a esa persona y no tendría tiempo de reaccionar. Mencionó además que si algo salía mal, podría simplemente asfixiarlo y aclaró que es demasiado fácil. Justo después, el chico le agradeció al protagonista y le dijo que pasara a la siguiente pregunta y luego le preguntó cuál era la parte más difícil de su trabajo, a lo que él respondió que había muchas cosas que podía decir. Mientras el chico pensaba en la despedida, iba a atacar con el cuchillo pegado a su zapato, pero el protagonista detuvo su pierna inmediatamente antes de que pudiera realizar el ataque. Mitsuo comentó que interferencias como esa no eran buenas, ya que el tipo se enojó tanto y se deslizó debajo de la mesa para atacarlo. Pero Mitsuo fue tan rápido que se protegió del ataque. Después, el chico quedó completamente en shock, ya que luego reflexionó que era imposible y cómo se dio cuenta de eso. Justo después, el tipo volvió a intentar atacar con ese cuchillo, y el protagonista levantó la silla para usarla como escudo, y luego su pierna se atascó en los barrotes de la silla, lo que lo hizo caer al suelo. Como Mitsuo declaró que nunca pensó que los profesionales lo atacarían, pero como profesional, podía ver a través de sus movimientos. Luego, el chico comentó que había estado prestando atención a cada movimiento que había hecho y que el centro de gravedad de su cuerpo estaba normalmente estable. Luego de eso, el protagonista exclamó que no es que se haya hecho profesional antes de ese día, y eso era seguro. El chico comentó que vio que dejó una abertura intencionalmente, y eso era lo que se esperaba de un Nakamori. Añadió además que la última vez que se sintió así fue mientras mataba a alguien del Ministerio de Defensa. En el impulso del momento, sacó su bolígrafo, le hizo algunos ajustes y comentó que no quería hacer eso. El protagonista entonces se dio cuenta de que era una pistola. Cuando el tipo apretó el gatillo, Mitsuo saltó para protegerse y la bala hizo un agujero en la pared. Luego dijo que estaban en la oficina, y el tipo se rió y declaró que lo compensaría con un tiro en la cabeza. La escena comienza en un lugar donde algunos de los chicos estaban tirados en el suelo, asesinados por algunos de los chicos. Alguien exclamó que la mafia más fuerte de Estados Unidos era la familia Luciato, y que trabajando allí como guardaespaldas estaba el sicario más malvado. Luego, otro tipo comentó que debería recibir un pago adicional por los 3 que había matado, ya que todavía era un trabajo incluso si era para probar su verdadera fuerza, a lo que el otro estuvo de acuerdo. Cuando alguien declaró que había captado sus capacidades y preguntó más qué diablos era eso, a lo que otro chico respondió que la fuerza desafiaba la lógica. Y luego, alguien exclamó que había seleccionado específicamente a judoístas cinturón negro de peso pesado, y agregó además que incluso si fuera un sicario profesional, no era realista matar instantáneamente a 3 personas sin recibir un solo rasguño. Entonces el otro chico le preguntó cómo lo había hecho. Después de eso, respondió que era simple lógica, simplemente fueron descuidados. Otro chico le preguntó qué quería decir con descuidado. El tipo respondió que una vez que el objetivo comenzaba a sentirse cómodo, atacaba. Y eso era lo que tenía que hacer un sicario. Mencionó además que había varios tipos de personas descuidadas, entre los cuales los primeros eran los que pensaban que no serían el objetivo. Luego los siguientes fueron los que pensaron que no los matarían. Y por último, aquellos que pensaron que podían protegerse, o si debería decirlo, aquellos que pensaron que podían cambiar la situación. Dijo además que el aura amistosa que creó por sí solo le dio una ventaja. Luego, otro chico respondió que, en verdad, cuando reveló cómo trabajaba, todavía se volvía descuidado con él. Luego, el chico le preguntó si Akamori todavía estaba activo,
a lo que él respondió que sería una historia diferente. En cuanto a los artistas marciales famosos de una escuela de combate real, esa lógica no se aplicaba a ellos porque no eran descuidados. Entonces, el otro tipo comentó que eso era cierto, y ya sabía que el combate real no era tan fácil, atacan solo para matar. Mientras el chico contaba todo, recordó cómo el protagonista lo golpeaba con sus extraordinarios movimientos. Agregó además que hubo momentos en que se descuidaron, lo cual fue muy raro, pero sucedió. Exclamó que se descuidaron solo por un segundo, y eso solo lo hacían los profesionales, ya que ocurría cuando tenían demasiada experiencia. Luego recordó que cuando iba a atacar el cuello de Mitsuo con la Tubalite rota, le realizó el Calamity Terminator. Dijo además que cuando llegó ese momento, todo fue inútil, ya que ninguna de sus tácticas superficiales funcionaría, y ese fue el final. Luego de eso, comentó que fue porque eran más fuertes de lo que parecían, y se descuidaron por tener la victoria asegurada. Al momento siguiente salió a la realidad y declaró que en ese momento usaría su carta de triunfo. Luego declaró que revisaría su dedo mecánico. El tipo le preguntó si era un dedo modificado, a lo que respondió que era una daga de aluminio, producto de la última ciencia y tecnología, y era una herramienta para los sicarios modernos. Comentó además que cuando su objetivo estuviera seguro de que había ganado, entonces lo usaría, ya que con la ayuda de eso, haría un contraataque que iba más allá del sentido común y la imaginación, incluso si fuera un artista marcial. Luego lo negó y exclamó que era porque era un artista marcial y no podía volver a defenderse. Y luego volvió al flashback cuando el protagonista le dijo que ni siquiera podía tocar a verdaderos artistas marciales con un juguete como ese. Agregó además que de un solo golpe se había lastimado la mastoides, la mandíbula y el atlas, y a partir de ahí todo su cuerpo dejaría de moverse por un tiempo. Dijo además que había subestimado a los artistas marciales y que fue una desgracia, pero había perdido, mencionando además que no sabía quién lo contrató, pero probablemente vino después de ver sus videos. Después de eso, dijo que era imprudente por su parte y agregó que el mundo en el que él y él vivían eran diferentes. De repente, alguien se acercó a la puerta y pidió permiso para entrar. Entonces entró una chica y afirmó que a partir de las 3 horas la sala de reuniones estaba ocupada. La protagonista comentó que terminarían enseguida y le preguntó si podía esperar afuera 2 minutos, a lo que ella accedió. Inmediatamente después, Mitsuo le preguntó si entendía que no tenía tiempo para jugar con esos chicos, además de mencionar que estaba muy ocupado en el trabajo y que era una situación de vida o muerte. La siguiente escena luego pasó a la ubicación de la ciudad donde alguien exclamó que parecía que realmente vivían en mundos diferentes. Esa persona declaró además que era el agente no secreto y que tenía noticias desafortunadas de que Madaguma falló en su misión de asesinato y, por lo tanto, el plan de que ella mataría a Madaguma después de que él matara a Akamori fracasó. Y luego, el chico del teléfono le dijo eso a Roger y le preguntó si dónde estaba ese estúpido Hitman en ese momento. A lo que ella respondió que ya había acabado con él. Y luego él le dijo que también se deshiciera de Akamori antes que nadie. Mientras se preguntaba sobre Akamori, matar a ese hábil Hitman lo hizo popular, y en ese momento, había llegado a eso. Entonces no solo habría gente buscando venganza. Añadió además que se había vuelto bastante emocionante. Unos momentos después, alguien le preguntó qué había pasado con Hitman. Ella respondió que, según la información, nadie había vuelto a saber nada de él desde entonces. Añadió además que a nadie le importaba si mataban a un sicario. Luego afirmó que ella estaba haciendo demasiado ruido. Inmediatamente después, una chica que estaba tomando una copa recibió un mensaje en su teléfono. El mensaje era de Hitman Sofa Megumi y decía que Madaguma había cometido errores varias veces al intentar asesinar a Akamori, por lo que debía tener cuidado. Después de leer el mensaje, se preguntó sobre el emoji despreocupado al final. La siguiente escena luego se trasladó a un aeropuerto donde los soldados comentaron que lo estaban esperando. El capitán dijo que se diera prisa y le mostrara el camino. Además, exclamó que la mecha se había encendido, ya que los artistas marciales y luchadores de diferentes países ya se habían infiltrado en Japón. Además, el que derrotara al protagonista sería el más fuerte. La escena se abre en la oficina donde una chica vio al protagonista caminando por el pasillo. Luego entró a la sala de reuniones y le preguntó a Madaguma si la habitación estaba disponible en ese momento, a lo que él estuvo de acuerdo y pidió disculpas por la demora, mientras exclamaba que accidentalmente rompió una luz fluorescente,
por lo que había fragmentos de vidrio por todos lados. Y tal vez quiera mudarse a otra habitación. Después de eso, ella le preguntó si no era una vergüenza para un asesino legendario y gritó su nombre. Luego le preguntó por qué sabía su nombre. Ella sacó el cuchillo y respondió que él y Akamori habían sido agregados a la lista de objetivos de las Naciones Unidas. Al escuchar esto, le preguntó sobre las Naciones Unidas y le dijo que las Naciones Unidas habían venido hasta Japón para capturarlo. Luego respondió que no exactamente y mencionó además que ella era el único personal de limpieza entre los agentes de inteligencia de las Naciones Unidas que eliminaba el mal basándose en los principios de paz. Esa niña se llamaba Lily, una agente secreta de las Naciones Unidas. Cuando el chico le preguntó si eso era un asesinato, ella parecía estar divirtiéndose a pesar de eso. Y le resultaba difícil creer que la paz fuera una causa justa. Además, se había equivocado en la orden de asesinato. Luego le preguntó qué quería decir. Él respondió que hace apenas un momento envió una señal a su antigua organización, la familia Luciato, para difundir la noticia de que fue derrotado por Akamori. Añadió que habrá vengadores con rencor contra la familia Akamori y luchadores duros que desean ser los más fuertes. Mencionó además que pronto se reunirían para recoger esa cabeza. De repente, la niña le cortó el cuello con un cuchillo y afirmó que era una venganza bastante inteligente. Pero la lucha por la supremacía parecía muy divertida. La escena luego pasó al día siguiente en la oficina donde Kasewa le dijo al protagonista que derramó su café. Él le preguntó si todo estaba bien, a lo que ella negó y respondió que estaba empapada hasta los huesos. Mientras se preguntaba sobre el agujero de bala, la pistola y la luz fluorescente rota, pensó en qué pasaría si alguien los viera en esa habitación. Luego se dio cuenta de que sus sentidos estaban ligeramente desequilibrados otra vez. Además, reflexionó que si había un agujero de bala, seguramente lo despedirían. Después de eso, Kashiwa le preguntó dónde estaba. Luego, fue a la sala de reuniones y descubrió que allí estaba el cuadro del agujero de bala. La luz fluorescente era nueva. Luego se preguntó quién diablos o si el asesino hizo eso. Justo después, Kasuragi llegó allí y le dijo que debería terminar el trabajo si estaba holgazaneando. Añadió además que él también vendría a beber con el jefe si tenía razón. Y luego estuvo de acuerdo y afirmó que se prepararía de inmediato. Luego de eso, le preguntó qué le pasaba a su camiseta, a lo que él respondió que la olvidara. La siguiente escena luego pasó a un hotel cuando alguien exclamó que debía estar cansado y le agradeció por su arduo trabajo. Inmediatamente después, Kasuragi le dijo al protagonista que ordenara algo. Se preguntó si mientras el jefe estuviera allí, incluso una fiesta para beber era trabajo. Mencionó además que las habilidades sociales de una persona se mostraban en las fiestas para beber, y eso significaba que era un lugar donde se le juzgaba por si podía ser un amigo capaz de compartir alegrías y tristezas juntos, mientras contemplaba además alrededor de 100 formas infalibles para que un colega capaz ganara, y el arte de beber en fiestas. Se preguntó si primero tenía que ordenar. El menú debe ser adecuado para el grupo de invitados. Si estaban allí personas mayores de 40 años, era mejor evitar los platos grasosos. Luego decidió hacer lo que decía el libro y optó por algo ligero y refrescante. Después de un rato, el camarero llegó y se disculpó por la espera. Entonces Kasuragi dijo que lo disculparan y le preguntó al camarero si podía comer edamame. Luego le dio todos los alimentos previamente ordenados al protagonista. Mientras le pedía perdón a su jefe y le decía que Mitsuo solo estaba haciendo lo habitual, Kazuha le preguntó si aceptaría uno. Inmediatamente después, se dijo a sí mismo que no entrara en pánico ya que aún podía recuperarse de eso. Luego se preguntó si no podía creer que había seguido el libro exactamente y aún así había cometido un error. Además, consideró que lo mejor era igualar su ritmo de bebida con el de su jefe. Después de eso, Kazuha comentó que había pasado un tiempo desde que se emborrachó. Y entonces, alguien le dijo que bajara el ritmo y le dijo que no podía ser así. La protagonista luego declaró que, como miembro de la sociedad, necesitaba poder beber más. Cuando Kasuragi le preguntó si estaba diciendo eso y si no era él el que estaba borracho solo después de 3 tragos, se preguntó si no podía tener suficiente de mirar a Akamori. Luego, Kashiwa le preguntó a Mitsuo a dónde iba, a lo que él respondió que iba a orinar. Kasuragi luego le preguntó si se refería al baño. Mientras el protagonista bajaba las escaleras, dijo que tenía ganas de vomitar y se preguntó si su tolerancia al alcohol siempre fue tan baja. De repente, llegó un tipo que intentó patear al protagonista y le dijo que era un buen bloqueo.
pero que para estar borracho en esa situación fue demasiado descuidado. Comentó además que había hecho todo un espectáculo en público y que por eso pudieron encontrarlo fácilmente. Luego añadió que su patria estaba esperando su muerte. Después de eso, Mitsuo se preguntó si un enemigo muy problemático estaba allí y no había manera de que en ese tipo de lugar pudiera matarlo instantáneamente a pesar de estar borracho. Pero se dio cuenta de que allí había demasiada gente, y si tenían que pelear, entonces debía ser afuera para evitar que se repitiera. Además, consideró que le gustaría postularse si fuera posible, pero no sentía que pudiera hacerlo y agregó que no había nada que pudiera hacer mientras sus colegas no se enteraran. Mientras caminaba por el pasillo decidió hacerlo afuera, pero de repente Kashiwa llegó y le preguntó a qué se debía tanto alboroto. Entonces pensó en su mente que era lo peor y se preguntó qué debía hacer, ya que el chico no dudó en ataques sorpresa. Además, pensó que tenía miedo, ya que el tipo comenzaría a atacar durante los pocos segundos que le llevó convencer a Kashiwa de que regresara arriba. Mencionó además que, independientemente de si se defendió o no, si ella fuera testigo de eso, seguramente causaría una conmoción. Mientras contemplaba una